partes mejor que yo el profesor, y en él pues se van a dar las distintas partes, se va a dar la doctrina filosófica en su integridad, empezando, como saben bien ustedes, pues por algunos rudimentos de lógica. El profesor don José Miguel Gambra es catedrático de lógica, digo para la gente nueva que se sigue admitiendo, y entre sus obras pues podemos contar dentro de este campo una obra de introducción a la gran síntesis de Santo Tomás que hizo en su día pues el padre Santiago Ramírez, y también pues trabajos específicos aquí, como por ejemplo la lógica de Charles Sanders Peirce. Seguramente muchos de ustedes le conocerán por el trabajo de filosofía política que publicó brevemente hace poco, que fue precisamente La sociedad tradicional y sus enemigos. Bien, antes de dar pie al profesor, yo iba a hacer algunas consideraciones que son necesarias para el seguimiento del curso. Están viendo que en este momento hay 217 participantes y entrando. Esto pues es un indicativo de toda la gente que está queriendo inscribirse en el curso. Como saben ustedes, los primeros carteles y las publicidades primeras que hicimos, pues se pedía que se solicitase, digamos, manualmente la inscripción. Pero por el volumen del aluvión que ha venido, pues es inmanejable. Entonces, seguramente ya muchos de ustedes se les ha contestado por correo que se inscriban en un formulario. Pues entonces simplemente lo único que les voy a decir aquí es que quien tenga interés en seguir el curso se tiene que inscribir en un formulario que voy a poner ahora en el chat cuando terminen de saludarse y lo bloquee para que puedan acceder a él. Es un formulario muy sencillo que les pide pues el correo, el nombre y la casilla para inscribirse, y ahí tienen que poner ustedes el curso. ¿Por qué esto es así? Pues bien, porque se les tiene que hacer llegar unos materiales que, como explicará ahora el profesor don José Miguel Gambra, pues en base a ellos se va a seguir el curso. Y además, pues quien tenga más interés podrá profundizar mejor en las distintas disciplinas que se vayan enseñando. Y entonces, pues para seguir el curso, hace falta que les mandemos estos materiales. Y naturalmente cuando se conecten, que se conecten con su nombre y con sus apellidos, pues para que sepamos efectivamente que quienes está interesado pues se sigue conectando y poder seguir enviándole los materiales, y que digamos pues haya una conexión desde la organización con los alumnos, con los asistentes que estén interesados en el curso. Y esto también es importante, lo comentará el profesor ahora seguramente con más detalle, porque es posible, o al menos es una de las opciones que se baraja, aunque se dijo que en principio no, pues es posible que se puedan dar algunos diplomas. Y para eso pues también es necesario naturalmente hacer un seguimiento de quien efectivamente ha estado siguiendo el curso, y pues esas son las razones por las cuales pues se les pide de este modo. Así que, en resumen, y lo digo ahora cuando se acaban de admitir algunos más, para seguir el curso tienen que ir al formulario que les vamos a dejar ahora en el chat en un rato, y tienen que inscribirse de ese modo. Y ya, sin más tardanza, y perdonen que me haya extendido tanto, le doy la palabra a don José Miguel, que cuando pueda, pues que reactive su audio. Aquí pone cancelar, el silenciar. Vamos. Ahí, ya se le oye, ¿no? profesor. Sí, muy bien, perfectamente. Empiezo entonces, ¿no? Cuando usted quiera, profesor. Bueno, al principio de uno de estos experimentos, por lo menos para mí, que soy un viejo y no estoy acostumbrado a dar clases por medio de estos procedimientos, pues supongo que habrá sus pequeñas dificultades
de carácter técnico y también sobre la manera pedagógica de llevar a cabo un curso como este. Les ruego que en su caso pues perdonen las dificultades que se puedan producir en virtud de estas de la novedad de estos procedimientos, que por lo menos para mí novedad, que no he dado muy pocas clases por este procedimiento, solo las he dado pues unas poquitas desde que padecemos esta plaga que por nuestros pecados nos ha enviado nuestro Señor. Entonces, o ha permitido nuestro Señor. Entonces, pues lo que yo quería señalarles en primer lugar es el carácter de estas charlas. Yo creo que hay que quitarse un poco de la cabeza la idea de que estas charlas son unas charlas para pasar un rato. Pretenden ser un curso que se siga y que conlleva un trabajo. Evidentemente no es una cosa que pueden ustedes encontrar que pues tiene una utilidad para ustedes o no. Ahora hablaremos un poquito de eso. Pero hay que hacerse a la idea, en primer lugar, de que esto pues es un curso en el cual tendrán ustedes que leerse unos materiales que les enviamos, porque cada una de las charlas posteriores, a partir de la que se dé, me parece que el día 26, que será viernes, de manera excepcional, porque tengo otra charla el sábado siguiente, pero fuera de eso serán los sábados cuando se den estas charlas. Y estas charlas pues estarán basadas en lo que supuestamente se ha leído con antelación y se contestarán las preguntas de que ustedes hayan mandado hasta el jueves del día anterior al correo correspondiente, que ya sabrán ustedes cuál es, pero bueno, pues es el que pone conversaciones La Esperanza, ¿sí? Conversaciones@periodicolaesperanza.com. Eso es. Pues ahí es donde se mandarán las preguntas y sobre esas preguntas tratarán, bueno, aparte de alguna presentación de asuntos especialmente difíciles o que necesiten una complementación, pues aparte de eso se contestará a las preguntas pues seleccionadas, claro. Entonces, esto no se trata de hacer unas charlas que puedan resultar ilustrativas y en sí mismas tengan una utilidad, sino que estas charlas solo podrán tener una utilidad en dependencia de lo que ustedes hayan leído y trabajado. Si no, pues el curso resulta una cosa engañosa, porque dar unas cuantas charlas pues de diversos asuntos es una cosa extraordinariamente interesante, pero no es un curso, y esto es un curso en principio. Es decir, que tiene que tratar de asimilarse en lo posible a los cursos que se dan en los colegios o las universidades. Bien, una vez hechas estas observaciones, porque, bueno, yo supongo que, aunque el número es grande de personas las que se han apuntado en principio, pues ustedes verán que a lo mejor o no tienen tiempo o no les interesa. Y ahora por eso, pues les voy a... y el número de personas pues tendrá normalmente que reducirse, y a esos serán los que con los que llevaremos pues una... miraremos a ver quién asiste y quién no asiste en orden a ese posible diploma que lo dé la Fundación Elías de Tejada o el Círculo de Estudios Felipe II. Entonces, lo que yo quería señalarles es que este curso se basa en un libro que tiene una larga historia. No es un libro mío, es un libro de mi padre. Y es un libro en el cual yo estudié desde en mi juventud muy remota, allá por los años 66, 67, más bien 67 creo recordar. Y ese libro, en principio, que se llamaba Curso Elemental de Filosofía, estaba hecho de acuerdo con los programas exigidos por el Ministerio de Educación español y se atenía a los epígrafes que aparecen en esos programas. Este libro pues, fue publicado en el año 62 y hasta el año 75
pues recibió 17 ediciones. Es decir, que fue una cosa con mucho éxito. Gran parte de los institutos y de los colegios de España pues siguieron ese libro, que tuvo pues una repercusión muy grande en ese grado de enseñanza. Ese grado de enseñanza era el que se impartía a chicos de bachillerato en el curso anterior al curso en el cual se hacía lo que se llamaba el examen de grado, el examen de madurez para entrar en la universidad. En ese año anterior, pues los jóvenes que iban a esos cursos tendrían pues 16, 17 años, como yo los tenía en aquellos años. Y por tanto, pues lo que nosotros vamos a ver es un curso de carácter elemental, que no puede engañar a nadie, no pretende en modo alguno ser de carácter académico o formar parte de lo que se enseña en la universidad, sino que pero tiene la ventaja de que es una visión de conjunto que puede servir a otras personas que no sean chicos de esa edad para suplir de alguna manera las enseñanzas de filosofía que se dan a lo largo del mundo y que rarísimamente concuerdan en esta época, a diferencia de en aquella época, concuerdan con el pensamiento que en ese libro se contiene. Entonces, la utilidad de esto pues podría tener un valor sintético en orden a poder ver cómo las diversas partes de la filosofía se engarzan unas con otras y todas ellas pues permitan tener una visión de conjunto de las disciplinas filosóficas de diversa índole y de sus diversos grados. Este carácter elemental era un carácter elemental que mi padre buscó explícitamente. Y de ahí el éxito que yo creo que tuvo este libro. Ese libro, en él al principio decía que él había querido quitar todas aquellas cuestiones, todas aquellas discusiones, todos aquellos asuntos abstrusos y difíciles que contiene la filosofía. La filosofía se nos presenta a todos como una disciplina difícil de alcanzar, una disciplina abstrusa y que contiene pues algo de sabiduría para personas elegidas de alguna manera. Bien, mi padre pues era un gran pedagogo y trató de presentarlos de una manera muy comprensible. También le sucedió eso con otro libro de historia de la filosofía que también tuvo un gran éxito, que es la historia sencilla de la filosofía. Pero aquí no se va a tratar de la historia del pensamiento, sino del pensamiento presentado de manera sistemática, atendiendo a las diversas partes de la filosofía, las diversas disciplinas filosóficas, que aparecerán en el programa que ustedes recibirán. Bueno, o que han recibido, pero hay un programa más detallado que se lo mandaremos en su momento. Bien, ese libro de mi padre luego sufrió, después de aquellos años, pues cambiaron los programas del Ministerio de Educación. En una nueva entrega, digamos, en una nueva edición que hizo la editorial más actual, una editorial que no creo que exista, vamos, desde hace ya mucho tiempo, pero allá por el año 77, si no recuerdo mal, pues publicaron una enciclopedia una enciclopedia, se llamaba la enciclopedia más actual precisamente, pero que tenía, sin embargo, la virtud de reunir los diversos disciplinas del bachillerato en unos cuantos volúmenes.
Era una idea muy buena, pero yo creo que tuvo eso, en cambio, muy poco éxito. Ahí mi padre publicó el curso de lo que se llamaba sexto de bachillerato y luego COU, COU o preuniversitario. Esos eran los nombres justo antes de entrar en la universidad. Esos cursos, esos dos cursos, los volvió a publicar remodelados de acuerdo con el nuevo programa en esa enciclopedia. Más adelante, allá por los finales de los años 1900, a final de siglo, pues mi padre y yo, bueno, o yo más bien, emprendimos una reordenación de esos materiales que él había publicado con anterioridad, añadiéndole yo unos cuantos capítulos de algunas partes que faltaban, aunque lo principal está escrito por mi padre, y mi padre, pues a esos nuevos escritos que yo añadí, sobre todo pues de lógica, algunos de ellos, luego dentro de la corrección de todo ello para ajustarlo y añadir otra serie de capítulos, pues esas las hice yo, pero con la anuencia de mi padre, que leyó todo aquello y le pareció pues muy bien. Un poco más adelante, pues todavía en un proyecto que tuvimos y que estaba muy bien pensado, pero que no ha salido adelante en casi 10 años, 12, en casi 12, 10 o 15 años, que lo hemos intentado, pues en ese proyecto que pretendía impartir la licenciatura de filosofía, una licenciatura de filosofía realista, una licenciatura de filosofía basada en el pensamiento de Santo Tomás y de Aristóteles fundamentalmente, pues esa licenciatura de filosofía y un máster y el correspondiente máster, intentamos con otras personas que habían sugerido y habían apoyado esa idea, intentamos que fuera admitido por alguna universidad de manera que sirviera como un título oficial. Ese proyecto pues no salió adelante, pero unos cuantos manuales se hicieron a ese efecto para presentarlos por medios internauticos, digamos, para que pudieran ser seguidos en cualquier parte del mundo. Ese proyecto respondía a una idea que consistía, que se basaba en la dificultad de las enseñanzas que habían sido recomendadas por la Iglesia en sus seminarios y en general para todos aquellos que enseñan filosofía, que recomendaban el uso del pensamiento de Santo Tomás como base de la enseñanza eclesiástica y religiosa. Todo eso a partir de León XIII, en la Eterni Patris. Pues bueno, eso después en el posconcilio, digamos, pues había desaparecido y las diversas escuelas que existían con anterioridad a esa época triste de los años 65 en adelante, pues habían desaparecido las diversas escuelas. Y a mí me preguntaban, bastantes personas me habían preguntado que querían, pues por ejemplo, ir al seminario, o que también sencillamente querían recibir una formación diferente a la que se daba en la universidad, que era cada vez más liberal, cada vez más, digamos, en el terreno político, cada vez más izquierdista, y luego fundado en unos principios filosóficos muy diferentes o contrarios al pensamiento católico y al pensamiento tomista. Esos personas, esos jóvenes que se acercaban a mí, me preguntaban dónde podían estudiar una licenciatura de este tipo de filosofía que yo les pudiera recomendar como profesor, pues católico que soy. Y yo les tenía que contestar, pues mire, tal profesor en tal sitio, tal otro en tal otro sitio del mundo, tal otro en tal universidad de España, etc. Entonces la idea era reunir de alguna manera
por estos medios nuevos de enseñanza a distancia, pues por estos medios nuevos podríamos procurar unos manuales de todas las asignaturas de filosofía y llevarles como una universidad a distancia. Las universidades a distancia pues existen ya desde hace bastante tiempo. Yo pertenecía a una de ellas, a la Universidad, la UNED española, la Universidad Española a distancia, y en esa universidad pues se hacían las cosas de una manera muy diferente ahora porque no existía Internet, sencillamente, o no existía ni Internet y no existían los ordenadores. Cuando yo pertenecí a esa universidad, bueno, no existían los ordenadores popularmente, existían ordenadores evidentemente, pero no era algo asequible a la mayoría, ni existían estos sistemas de comunicación de Internet. Pero posteriormente, con la aparición de esto, pues pensamos en la posibilidad de utilizar estos procedimientos nuevos con la finalidad de poder reunir a los diversos profesores aquí y allá que existían o que permanecían en el mundo, porque la muerte había ido, la muerte y también en muchas ocasiones las presiones, digamos, interiores a la jerarquía eclesiástica habían hecho que muchos se apartaran del pensamiento clásico tomista y aristotélico, y que otros, pues la decidida intromisión de la muerte, pues había acabado con las posibilidades de asistir en ningún sitio a unas enseñanzas fiables de acuerdo con el pensamiento que la Iglesia admitía. Eso es lo que había dado como resultado pues la idea de hacer estas licenciaturas o estos másteres, digamos, por utilizar esa palabra horrenda, pero vamos a utilizar estos procedimientos para transmitir la enseñanza en cuestión. Bueno, pues eso es lo que llevó a hacer finalmente un curso propedéutico, le llamábamos así, propedéutico para aquellos que sin haber cursado filosofía, sin haber tenido una enseñanza de filosofía previa, quisieran entrar en el máster directamente. Para eso pues se exigía que tuvieran evidentemente una licenciatura o lo que ahora llaman un grado, y que de manera tal que este curso propedéutico sirviera como puente entre enseñanzas de otro tipo y la facultad de filosofía que proporcionaría el máster. Bueno, eso quedó en el aire, pero el curso, que fue nuevamente remodelado por mí ya después de la muerte de mi padre, estaba ahí durante 10 años sin tener utilidad ninguna. Entonces hemos tenido la idea en la Felipe II o en la Elías de Tejada, que están conectadas entre sí, de hacer este pequeño curso para ver qué utilidad puede tener, como una prueba, a ver si tiene alguna acogida. Y por tanto, pues este curso, en su gran mayoría, está escrito a base de del curso elemental de filosofía que publicó mi padre en aquellos tiempos de 1967, por ahí, hasta las sucesivas remodelaciones que ha sufrido, pues con eso y con algunos añadidos hechos por mi parte, pues eso que estaba ahí pendiente, pues ya digo que hemos intentado buscarle algún género de utilidad. Entonces este curso es de todas maneras, tiene una categoría, digamos, que es que pertenece, que se podría clasificar dentro de una filosofía elemental, como en principio se llamaba. Por tanto, pues no hay que engañarse. Las personas que tengan una formación en filosofía, pues no creo que saquen mucho partido de esto y les parecerá en buena medida que son unas enseñanzas pues demasiado simples de cosas que sabe todo el mundo. O sea que
hay mucha gente, supongo, dentro de los que ahora mismo pues se han conectado. Yo veo aquí que hay 285, pues creo que muchos a las primeras clases y a los primeros envíos que hagamos del material, pues se darán cuenta de que no les resulta útil y podrán y pueden, como es natural, pues dejarlo con toda tranquilidad. Entonces, este curso ya he dicho que tiene un carácter elemental y está dividido según las asignaturas que normalmente se daban en la Facultad de Filosofía y que responden a algo que aparecerá en el primer tema que les enviaremos, que es la división de la filosofía. Y este curso tiene una orientación que es, pues podríamos llamarle una orientación que se le llama en el curso, se le llama clásica, aunque eso es demasiado vago, evidentemente. Podríamos calificarlo mejor, quizá, de una orientación realista. Y para eso, pues convendría tener un poco la idea de qué quiere decir eso de realismo, que tiene pues muchas acepciones. La idea del realismo, pues cualquiera que haya estudiado un poco de historia de la filosofía, pues suele meterse, suele introducirse como una de las posibilidades de respuesta al llamado problema de los universales que surgió a lo largo de la Edad Media. Había unas respuestas realistas, había unas respuestas nominalistas y había unas respuestas que eran dentro del realismo, el realismo exagerado y el realismo moderado, etc. Aquí no es ese el sentido que tiene la palabra realismo. Tiene un sentido, digamos, más fundamental y que pueden ustedes consultar o que pueden ustedes encontrar en algún libro de Gilson que ya les daremos a conocer, el que se llama El realismo metódico, que en su primera edición fue prologado por Leopoldo Eulogio Palacios. La idea del realismo se opone a la noción de idealismo. Idealismo y realismo, en el sentido en que yo quisiera presentarlo, no es cosa mía, no es invención mía, sino que responde un poco a lo que ahí explicaban maravillosamente Leopoldo Eulogio Palacios en su introducción y luego también Etienne Gilson. El realismo y el idealismo son, en este caso, de carácter inicial o fundamental. La historia de la filosofía se puede dividir en dos grandes etapas. Una, la del realismo, y otra, la del idealismo. Eso puede resultar una simplificación, pero en realidad, en verdad, pues responde bastante claramente a las corrientes que han resultado más importantes dentro de la historia de la filosofía. El punto de inflexión se halla, podríamos decir, en Descartes, aunque evidentemente pues, Descartes no surge de sí mismo, pero vamos, como todo filósofo, tienen sus antecedentes, sus acompañantes, sus enemigos, etcétera, pero que se situaban, muchos de ellos posteriores a él o muy cercanos a él, sin embargo, pues se situaban en el mismo terreno de la discusión que él mismo planteó. El realismo es una concepción, digamos, casi supuesta, que no necesita, según se mire el pensamiento a grandes rasgos, la historia del pensamiento a grandes rasgos, que no necesitaba declararse. Eso es algo que responde a lo que normalmente se piensa. Yo tenía una tía abuela, era una persona extraordinariamente inteligente.
a pesar de eso, pues durante la guerra y antes de la guerra, pues pertenecía a un partido no muy recomendable en muchos aspectos, que se llamaba la CEGA. Pero era una persona muy inteligente y que daba discursos en Galicia, si no recuerdo mal. Daba discursos en favor de ese partido en las elecciones. Esa persona, sin embargo, esa tía mía, a la que yo tenía mucho aprecio, pero esa tía mía un día me oyó hablar, cuando yo empezaba a estudiar de filosofía, pues me oyó hablar de alguna de las cosas que mantenían los filósofos y ella se interesó como persona que se interesaba por toda clase de cosas, a pesar de que su edad era ya muy elevada. Entonces, pues yo le expliqué un poco las cosas que partieron de Descartes y del idealismo, que yo traté de explicar de una manera pues elemental, como ya la entendía. Y entonces le hice ver que el idealismo, que nace de Descartes, es una concepción según la cual nuestro conocimiento es un conocimiento, en primer lugar, de ideas. Lo que nosotros conocemos no es el mundo, no son las cosas del mundo independientes de nuestra conciencia y de nosotros mismos que nos rodean y un mundo en el cual nosotros estamos como una sustancia junto a otras muchísimas sustancias. No, para el idealismo, lo primero que nosotros conocemos en primer lugar son las ideas. Eso, como traté de explicarle, pues surgía de lo que se ha llamado la duda cartesiana, la duda metódica de Descartes, que prescindía de toda autoridad anterior, de todos los libros, de todos los maestros que le habían enseñado, los jesuitas que le habían enseñado la filosofía escolástica de aquel momento del siglo XVII. Entonces, él prescindía de todo eso, prescindía de todas las disciplinas, hecha salvedad de la matemática, en la cual encontraba un conocimiento riguroso, y habiendo prescindido de todo eso, excepto en cierto modo de las matemáticas, pasó a prescindir también de lo que los sentidos nos ofrecen, porque los sentidos nos pueden estar engañando de manera constante. Y ponía algunos ejemplos de fallos que se entiende que se producen en los sentidos en personas enfermas, o de otros fallos en los cuales nuestros sentidos nos engañan. Un ejemplo era muy claro para todo el mundo, pues es el de un palo que se mete en el agua y que da la impresión de que se tuerce cuando se mete en el agua. Bien, eso pues es un engaño de los sentidos, decía él. Y buscaba otros cuantos ejemplos y por tanto pues decidió prescindir también de las ventanas al mundo que son nuestros sentidos y quedarse solo con las ideas que en el interior de la propia conciencia, de la propia mente, como él le llamaba, pudieran aparecer de manera completamente segura, completamente evidente. Y entonces, pues, desde ellas encontró en primer lugar, y eso lo sabe todo el mundo, el famoso, pues, pienso, luego existo. Y a partir de allí hizo una larguísima argumentación que aparece en las meditaciones metafísicas y en el discurso del método y en la regula dirección in ingenii y otros escritos, en las cuales, pues, tras largas argumentaciones, llegaba a la conclusión, pasando por la existencia de Dios, que trataba de demostrar por medio de una argumentación a priori, pues a través de un largo camino llegaba a la conclusión de que sí existe el mundo. Pero lo primero que se ofrecen son las ideas, no el mundo. No hay seguridad de que haya nada más allá de las ideas que nosotros percibimos. Eso que se lo traté de explicar a mi tía, pues ante eso lo que mi tía contestó fue: qué cosas más tontas y qué falta de sentido común tienen los filósofos. Bien, pues esa era la actitud, esa era la respuesta normal de la mayor parte de la gente que tenga un mínimo de sensatez o de sentido común. El pensamiento anterior a eso, a
a ese planteamiento cartesiano, era todo el realista. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que cuando abrimos los ojos, nosotros nos encontramos no con el color rojo de una silla, de un sillón que yo tengo delante, o del árbol que está ahí fuera, el color verde, ni los sonidos que ese árbol produce cuando sopla el viento, ni la sensación de calor que yo tengo, etc. El objeto de mis conocimientos, que también pueden ser esos, porque nosotros tenemos la capacidad de reflexionar, pero lo que nosotros vemos cuando vemos un árbol no es la idea de árbol, sino el árbol. Y así con el resto de las cosas. Es una verdad de perogrullo, parece, pero la crítica hecha por Descartes y de ahí en adelante, pues se refiere a eso. Yo lo que veo son colores, no árboles. Yo veo formas, no un sillón, etc. No veo sustancias, sino que lo que veo son los colores y no sé si existe un mundo exterior. En el idealismo, la existencia de un mundo exterior a nuestra conciencia es algo que se convierte en problemático. En la concepción realista, por el contrario, no hay en eso un problema en principio. En la concepción realista que prevaleció, digamos, hasta ese siglo XVII, pues en líneas generales se entendía que había dos clases principales de filosofía. Y lo mismo sucede en la época idealista. Una es favorable a la unidad del mundo, de las cosas, de la realidad, y otra es favorable también a la unidad o multiplicidad de las cosas, pero cosas que son entendidas como ideas, como fenómenos, como apariencias. En ambos existen las filosofías de tendencia universal, de tendencias a la unidad, y otras de tendencia a la multiplicidad. Pero en la primera época, en la época realista, había filosofías de carácter que concebían el mundo como una cosa única de una manera o de otra, y otras que tendían a ver el mundo como una multiplicidad inalcanzable, inasible intelectualmente, de cosas en constante movimiento. Eso en el pensamiento realista era una discusión que se mantuvo, por ejemplo, pues entre Parménides, favorable a la unidad, y Heráclito. Eso es conocidísimo. Entonces, pues Heráclito entendía que el mundo era un constante fluir de cosas, cada una independiente e individual, ante la cual nuestra razón fallaba constantemente y no podía encontrar leyes comunes a ese constante fluir del mundo, de las cosas del mundo. Frente a eso, pues estaba la concepción de Parménides, que entendía que el mundo tenía una unidad que iba mucho más allá de esas apariencias sensibles que dan la impresión de una multiplicidad inacabable e inasequible al entendimiento. Y concebía el mundo de manera Perdone, don José Miguel. Active su micrófono cuando pueda. Ha habido un pequeño fallo técnico. Perdone. Repito algo. Un poquito. Se ha quedado... A ver, ¿puede hablar? Dele a desactivar. ¿Ahora me oye? Ahora, ya está. Sí, de vez en cuando sale ahí un cartel. Sí, perdonen el imprevisto. Nada. Entonces, pues no sé por dónde iría. Les estaba hablando de las dos tendencias, una a la unidad y otra a la multiplicidad en la filosofía antigua, en la filosofía premoderna, digamos, antigua y medieval.
Bueno, esas dos tendencias conocidísimas de los presocráticos, de los cuales pues solo tenemos unos cuantos fragmentos y, bueno, son en cierto modo una reconstrucción a partir de algunas pequeñas, no de grandes tratados, sino del poema de Parménides y luego de una serie de citas que hay a través de los autores que mencionan a Heráclito, etc. Bueno, esos son los presocráticos y frente a ellos, pues Platón trató de encontrar una solución intermedia que entendía que había, pues, en la realidad, pues, un mundo de cosas que tenían una unidad y una permanencia y una perennidad constante, sin cambios, que era el mundo de las ideas, por un lado. Y luego el mundo en el cual nosotros vivimos y al que hemos sido arrojados desde esa especie de cielo de las ideas, pues en ese mundo estamos rodeados de cosas que participan de alguna manera imperfectamente de esas ideas permanentes. Es decir, que en la concepción de Platón el mundo estaba pues compuesto de unidad por un lado y de multiplicidad por otro, de alguna manera. Fue Aristóteles el que encontró una respuesta a esa concepción, según la cual pues el mundo estaba dividido entre esas dos cosas, entre lo uno y lo múltiple, y unos mantenían que el mundo era múltiple y otros que era uno, y Platón que era múltiple y uno allá arriba y otro aquí abajo. Se le encontró que el mundo que nos rodea en realidad está compuesto de tal manera que tiene una unidad y multiplicidad fundamental a la vez, a través de su teoría de la materia y de la forma, o de la potencia luego, y el acto. Es decir, la forma es común a muchas cosas, pero cada una de las cosas es una en virtud de la materia. Hay muchos hombres y todos ellos pues tienen la forma común del hombre. Y así con el resto de las cosas. Es decir, que en el mismo mundo que se nos ofrece, es un mundo en el cual se da la unidad y la multiplicidad. Bueno, eso no lo vamos a ver, pero eso mismo lo podemos encontrar en la época del idealismo, de alguna manera. Pero las discusiones que se daban en la época del realismo anterior a Descartes, pues eran unas discusiones que se dirimían en el terreno de la realidad. La realidad era una sola, o era múltiple, pero las cosas independientes de nuestra conciencia no se dirimían en el terreno de la conciencia o en el terreno de nuestras representaciones, de las cosas que se nos aparecen en la conciencia, sino que se dirimían en la realidad. Había muchas filosofías diferentes dentro del realismo, pero todas ellas coincidían en ser realistas. En cambio, en el pensamiento moderno, por ejemplo, Locke pues declara que el objeto de nuestro conocimiento son las ideas, lo cual pues nos parece muy normal, puede parecernos muy normal, pero no, el objeto de nuestro conocimiento, cuando es conocimiento de verdad, son las cosas, no las ideas de las cosas, que son dos cosas diferentes. Es decir, nosotros en la concepción idealista, bueno, en nuestro conocimiento nosotros conocemos las cosas a través de las nociones que nosotros tenemos de las cosas. Es algo que nosotros pues realizamos de manera natural. Tenemos el concepto de silla y el concepto de coche y el concepto de árbol y el concepto de montaña y vamos clasificando lo que encontramos por la calle o lo que encontramos en nuestros paseos por el mundo, pues vamos encontrando con una silla, con una farola, con una... Bueno, en los paseos no hay sillas, pues generalmente, pero habrá pues bancos o lo que sea, y luego pues otros objetos que los vamos clasificando porque tenemos una idea de esas cosas, hasta que nos encontramos con cosas que desconocemos. Pero vamos, de momento, pues todo lo que nos rodea en nuestra vida normal, pues son cosas que clasificamos inmediatamente, casi de manera inconsciente, como un árbol, una silla, etc. Cualquier persona a la cual nosotros preguntemos por la calle, pues, ¿y esto qué es? Refiriéndonos a un árbol o a una farola, y le decimos, pues
pues si nosotros les hacemos esas preguntas, pues entonces nos tomarán por locos, porque todos sabemos que esto es un árbol y esto es un coche del que hay que apartarse, y que el árbol, pues en principio no ofrece un peligro de acercarse a nosotros o de contestarnos a nuestras preguntas. Es decir, nosotros vemos el mundo real a través de conceptos. Pero lo que nosotros conocemos, en principio, son las cosas a través de los conceptos. No los conceptos y luego, quién sabe, a lo mejor no estamos conociendo cosas, estamos conociendo solo conceptos, o solo sensaciones, o solo representaciones sensibles, etc. En esta concepción también se dan las dos tendencias a la unidad y a la multiplicidad. El propio Descartes y sus sucesores, que dentro de la corriente llamada racionalismo, pues tendían a la unidad de alguna manera. El mundo es el conjunto de representaciones que están sometidos a las ideas de la razón. Y su orden viene determinado en virtud de las evidencias que se nos ofrecen a nuestro entendimiento. Y eso pues tendría muchas otras concepciones a lo largo de la historia de los que sucedieron al racionalismo, acabando pues fundamentalmente con autores como Hegel y otros que entendían el mundo como una unidad de desarrollo, un desarrollo de la unidad del espíritu absoluto. Otros, sin embargo, los empiristas, etcétera, entendían que el mundo era fundamentalmente un conjunto de individuos, de cosas individuales múltiples, que nuestro entendimiento pues le daba a través con ayuda del lenguaje por unificar de alguna manera, formando unas ideas complejas de las cosas que en realidad carecía de fundamento en las cosas, porque en las cosas, entendiendo por cosas las ideas. Locke, digamos, uno de los primeros o el fundador, digamos, de esa corriente empirista, por muy poco posterior a Descartes, pues decía que el objeto de nuestro conocimiento no son las cosas, sino que son las ideas. Pues en las ideas se encontraba una disparidad, una multiplicidad inmensa de cosas que se nos ofrecen en la representación sensible, y esa multiplicidad la tratamos por los medios, utilizando el lenguaje, que es algo de carácter convencional, y uniendo unas ideas con otras hasta formar conceptos que no tienen en realidad una fundamentación suficiente en lo que se nos ofrece en nuestras representaciones en el interior de nuestra conciencia. Todas estas filosofías, ambas filosofías, la de Descartes y la racionalista y la empirista, pues son filosofías de carácter subjetivo, porque empiezan no por la realidad, no por lo que es real con independencias, algunos le llaman objetivo, pero vamos, eso es confundente, sino que empiezan por la subjetividad, por el mundo subjetivo, lo cual pues no quita que de alguna manera puedan llegar a concluir desde el interior de la conciencia la existencia de un mundo exterior y real. Pero la gran diferencia entre esas dos corrientes, pues es una empieza con las ideas, el pensamiento moderno, y otra empieza con las cosas, analizando las cosas del mundo que se nos ofrece. Luego también el realismo, pues reflexionando sobre sí en la lógica y en la teoría del conocimiento, encuentra que nosotros tenemos una idea. No faltaba más, tenemos ideas de las cosas, pero las ideas de las cosas son cualidades del alma, que son también cosas. Las ideas mismas, en ciertos sentidos, son también cosas que representan, que existen en nuestra alma o no existen, es decir, son cualidades. Bien, bueno, esas dos corrientes, ya digo, entre sí, pues tienen esas semejanzas. Hay una tendencia a la unidad, una tendencia a la multiplicidad y a la incapacidad de ser conocidas por parte del hombre. El empirismo, pues en su desarrollo primero, acabó pues concluyendo en la imposibilidad de que existiera el conocimiento de lo necesario y por tanto
la imposibilidad de adquirir la ciencia de las cosas, porque la ciencia es el conocimiento de lo necesario o de lo que no puede ser de otra manera. Bien, entonces en esas dos tendencias pues hay tanto la unidad como la multiplicidad. Bueno, esas dos tendencias, lo que pasa es que algunos han intentado pues encontrar, como siempre, vamos, intentar encontrar una conexión entre una y otra, admitir las dos cosas a la vez. Pero son dos concepciones que, como son tan extremadamente básicas, hay que elegir entre ellas y no se puede buscar una solución intermedia. El idealista, una vez que se ha instalado en el idealismo, cualquier razón que pueda aportar en favor, que crea que puede aportar en favor del conocimiento de la realidad, en realidad esa también será una idea, pues dada su postura, o sea que no podrá salir de ninguna manera del conjunto de ideas que para él constituyen el mundo. Necesariamente tendrá que quedar encapsulado, permanentemente encapsulado dentro de su propia conciencia, de una manera, concebida de una manera o concebida de otra. En cambio, el realista podrá analizar la conciencia, pero como ha empezado, la conciencia es algo de carácter intencional, que apunta al mundo que nos rodea, pues habrá empezado por la realidad, y la realidad misma no se convierte en algo de carácter problemático. En cambio, para el idealista sí, aunque no lo quiera reconocer, pero en toda la filosofía que llaman moderna, pues todos están instalados en eso, en el idealismo de una manera. Bueno, pues estas dos, hay que tener en cuenta también, como observación sobreañadida, que en la época del idealismo, que yo me he atrevido a calificar como la que prevalece en el pensamiento moderno desde el siglo XVII y ya antes de alguna manera, pues es la que prevalece, pero no quiere decir que acabará con el realismo. Es la que ha prevalecido, como en tantos otros terrenos, por ejemplo en el terreno político, pues han prevalecido unas determinadas corrientes que tienen como fundamentación el idealismo, pero eso no quiere decir que no haya seguido existiendo el realismo, porque ha existido pues una serie el mantenimiento del pensamiento escolástico durante muchísimo tiempo, que ha tenido una serie de renacimientos, hasta el último de ellos, que fue promovido, digamos, por su santidad León XIII en la Eterni Patris en el 1890 y tantos, 97. Y entonces se produjo un nuevo renacimiento del pensamiento escolástico, que se vino abajo a partir del año 1965 y de los resultados del Concilio Vaticano II. De hecho, yo no estoy acusando propiamente a los contenidos del Vaticano II, sino a los resultados que se produjeron en todo el conjunto de movimientos inmediatamente posteriores que a ese concilio del cual pues no tengo una opinión muy profundamente buena. Bien, entonces la filosofía que aquí se va a presentar, pues es una filosofía en ese sentido realista, no idealista. Aparecerán muchos autores de la época moderna en el sentido que han seguido esa vía llamada moderna, pero ya es muy vieja, pero con los cuales pues se establecerán unas pequeñas discusiones, unas pequeñas diferencias, pero sin meternos demasiado profundamente en la dialéctica con ellos.
Por tanto, esta filosofía, este libro que les vamos a ir mandando, capítulo por capítulo, según lo que va determinando el programa, eso es el objeto que tenemos, que trataremos de exponer, que se tratará de exponer. Dentro de eso, pues en el pensamiento anterior a la época, llamémosle idealista o moderna, pues había muchas corrientes enfrentadas entre sí. Ya antes en el pensamiento clásico, entre los griegos, luego también en la época romana y en la época medieval, etcétera, pues hubo corrientes con unas concepciones comunes, sin embargo, pues discutieron de muchísimas maneras entre sí. La que nosotros vamos a presentar es la de Santo Tomás. Santo Tomás, cuya base es en filosofía, en el conocimiento natural, está principalmente basado en Santo Tomás, ni mucho menos de manera exclusiva, pero fundamentalmente basado en Aristóteles. No sé si me he equivocado en las palabras. Santo Tomás está basado en Aristóteles. Él fue el que se atrevió a dar un paso difícil en aquel siglo XIII, que consistió en utilizar los escritos de Aristóteles en orden a dar una fundamentación racional a lo que se podía conocer dentro de las enseñanzas de la Iglesia, en vez de otra que había sido, de otra corriente que había sido más fuertemente, que había tenido mayor poder, era la corriente agustiniana, que tenía una base más bien platónica. Bien, él se atrevió a dar ese paso en unos momentos en que también pues, él sufrió pues, las sospechas por parte de algunos eclesiásticos de que había extraviado la filosofía con esa tendencia aristotelizante. Luego recibió, a lo largo del tiempo, pues recibió en los siglos posteriores un espaldarazo que no ha acabado hasta nuestros días y que sigue siendo la base de la filosofía más recomendada como tal por las enseñanzas de la Iglesia, en orden a la preparación natural, en el conocimiento natural de lo que se necesita para tener un conocimiento de lo sobrenatural, de lo que está por encima de nosotros y que es objeto de la teología no natural, sino de la teología dogmática, etc. Bien, pues ese será el objeto que nosotros presentaremos en sus diversas disciplinas. Y la recomendación que yo les haría a los que puedan estar interesados en esto, pues es que se lo tomen con seriedad, porque un curso, las cosas hechas a medias, pues siempre le dejan a uno desganado y molesto. O están dispuestos a hacerlo sabiendo que cada 15 días aproximadamente pues tendrían que leerse y estudiar a veces, porque a veces es difícil la filosofía, por mucho que se intente presentar de manera comprensible, pues a veces es difícil y hay pues perder un tiempo en el estudio de este libro, que bueno, pues yo creo que es un libro, hecha salvedad de lo que yo he hecho, pues por parte de mi padre es un libro pues muy pedagógico y muy bueno para introducirse, digamos, en este asunto. Bien, una vez hechas estas observaciones de carácter filosófico o de presentación filosófica, pues yo quería añadirles algunas observaciones prácticas sobre cómo se llevaría esto adelante. Y yo creo que con eso
pues terminaría. Las observaciones prácticas que yo quería señalar, si no las he perdido de vista, porque en mis papeles y en mi desorden, si no intelectual, por lo menos material, pues conllevan estos procedimientos pedagógicos que habría que seguir. E intentaremos, con las dificultades prácticas que se presentan, sobre todo por el hecho del número de alumnos, que no sabemos cómo vamos a conseguir manejar eso, sobre todo la cuestión de las listas, porque claro, si hay cientos de alumnos, pues ya saber quiénes han asistido por estos procedimientos, pues puede resultar un poco más difícil. Mientras no suceda algo que nosotros ya prevemos, que me sucede a mí en las universidades y en la mayor parte de las asignaturas, no solo a mí, porque si no eso pues me produciría un cierto grado de depresión si solo me sucediera a mí. Mi asignatura es una asignatura pues difícil, molesta, rígida y que es la lógica y que pues echa para atrás en muchas ocasiones a los alumnos. Y al cabo de unas cuantas clases, pues no se queda uno solo, pero sí las clases muy numerosas a veces pues se ven bastante mermadas. Yo pregunto a mis compañeros y bueno, pues le dice que poco más o menos les pasa lo mismo. Quizás no tanto como a los de lógica, pero si pregunto a los de lógica les pasa lo mismo. Yo no ahora, aunque le enseñé durante mucho tiempo, no enseño la lógica matemática, sino que enseño la lógica aristotélica. Bueno, pues prevemos la posibilidad de que muchos de los que se han matriculado pues hayan venido a ver un poco de qué se trata todo esto que se ofrecía en el diario La Esperanza, pero verán, pues irán viendo pues que es una cosa que conlleva un cierto grado de dificultad y un cierto grado y exige un cierto grado de constancia. Muchos verán que son cosas elementales y entonces dirán, ¿yo para qué quiero esto? He visto a alguna persona, me ha extrañado que estuviera aquí, que tiene seguramente muchísima más cultura que yo y que por tanto pues podrá tener si acaso un poco de curiosidad sobre esta extraña oferta de un curso de filosofía general, pero no va a aprender nada y supongo pues que asistirá una vez o dos veces y ya está. Entonces, pues puede haber personas así. Y otras también, pues habrá personas que supongo yo que encontrarán que dentro de la multiplicidad de las obligaciones que nosotros tenemos en este mundo tan complejo y dominado por el capitalismo que obliga a los jóvenes a trabajar un número de horas brutal, con unos sueldos miserables, pues en este mundo muchos de ellos tendrán la intención de seguir libre, aunque no pueden o que no tienen tiempo sencillamente. Y entonces, pues el número de los que se han en principio apuntado, pues naturalmente tiene que disminuir y disminuirá, creo yo, mucho. Pero bueno, dentro de esa dificultad, pues el plan que nosotros nos habíamos propuesto conlleva lo siguiente. Perdonen un momento. El libro se va a ir enviando por entregas, como las novelas de otro tiempo que se mandaban por entregas. Se mandaban, no sé, publicaban por entregas en los periódicos y en otras cosas. Se leían unas pocas páginas en cada entrega. Pero aquí se mandará por entregas, en capítulos ordenados, a cada uno de los que permanezcan como matriculados dentro de este curso. Esos capítulos tienen al final, algunos de ellos, unos pequeños ejercicios relativamente inútiles, pero bueno, pueden servir un poquito. Unos ejercicios de los cuales pues no se mandará la contestación hasta después de la charla siguiente. Es decir, que después de esta charla de hoy, introductoria, en muy pocos días, espero, reciban ustedes la primera entrega.
entrega que ustedes deberán leer, es decir, que lo que hay que hacer es leerlo, no asistir a las reuniones. Bueno, pueden ustedes asistir a las reuniones si quieren, nadie les va a decir que no asistan, pero eso, pues al cabo de un tiempo, pues verán ustedes que no le sacan el partido que podrían esperar. Entonces, deberían ustedes leer eso, y las cosas que no entiendan, pues tendrían que mandarlos a ese correo que ya ha señalado nuestro amigo Daniel de Ogracias, pues a ese correo antes del jueves anterior a la reunión siguiente, a la charla siguiente. En este caso, mándelo antes, es decir, hasta el miércoles, por ejemplo, o hasta el martes, porque la próxima reunión, excepcionalmente, ya les digo que en este curso pues podrá haber excepciones y cambios de programa, etc. Pero vamos, en principio, pues tendrían ustedes que mandarlo 2 días antes, por lo menos, de la charla siguiente. No habrá preguntas, en principio, como no sea que se reduzcan mucho el número de alumnos, pero no habrá preguntas directas, sino que habrá preguntas, se contestará a las preguntas previamente mandadas. Una vez hecho eso, es decir, reciben ustedes el capítulo primero, la parte primera o el tema primero, se llama tema, el tema primero, lo leen ustedes y hacen las preguntas que quieran hasta, en este caso, porque la charla será el viernes, hasta el miércoles anterior. Mandan ustedes esas preguntas que se han mandado, se contestarán en la charla siguiente, aparte de que yo pues haré una exposición de las cuestiones que a mi modo de ver me parezcan pues más difíciles, más interesantes o peores puestas en el libro. Yo haré una introducción sobre eso y luego contestaré las preguntas que pueda en la hora y media que dura esto. Con la siguiente entrega, que será ya del tema 2, pues se mandará también las respuestas a las preguntitas que aparecen al final del tema 1. Eso solo tiene una utilidad para ustedes, que se hayan leído esas preguntas, hayan intentado contestarle y luego para ver cómo se resuelven. Bueno, es un sistema pedagógico dudoso en su utilidad, pero que a ustedes quizá les puede servir. Por lo menos estaba así pensado el preparatorio en aquella universidad que se ha quedado en el aire de momento, que nosotros pretendíamos, o aquellas enseñanzas universitarias que tuvimos la intención de realizar. Una vez hecho eso, pues seguirá el curso por ese procedimiento. Y bueno, pues fuera de eso, yo lo que les recomiendo es, en primer lugar, pues pensarse a ver si les interesa esto. Esto o se toma en serio, y se tiene la constancia de asistir a ello y de leerlo, y nosotros la constancia de ofrecerlo, o es inútil. Entonces es una cosa que es relativamente larga, es un curso pues, de 1 año aproximadamente, y entonces pues ustedes tienen que trabajar en esto, y si no, pues yo creo que probablemente la conclusión a la que ustedes llegarán será pues que lo dejan, y cosa que me parecería pues muy natural y comprensible. Luego, fuera de eso, les diría que las preguntas que ustedes manden, pues tienen que ser unas preguntas, no habrá preguntas directas al número de gente, y eso, pues, y dado el miedo a que una charla se convierta en una discusión, vaya por otros sitios. No, las charlas en cuestión van a estar dedicadas, son muy modestas mis charlas, y solo van a intentar
hacerles entender lo que tiene el libro, nada más. No tiene, hay otras, claro, es un libro elemental y hay 100.000 cosas que no están tratadas ahí, ni remotamente. Muchas cosas que son posteriores y que son de la actualidad última del pensamiento, etcétera. Bueno, todo eso, pues no nos vamos a meter en ello. Vamos a tratar de dar los fundamentos más elementales, pero no nos vamos a tratar de meter en otras muchas cosas. Y para evitar eso y las preguntas que ustedes, como muchos de ustedes, pues con una formación grande y con enormes los enormes conocimientos que proporciona Internet, etcétera, y que ustedes hayan leído esto y lo otro, pues no hay que evitar el irnos por lados no deseables en orden a la finalidad que nos hemos. Por tanto, solo se contestarán a las preguntas que ustedes hayan mandado con anterioridad sobre los asuntos del libro. No tienen más pretensiones que hacer comprender los asuntos, lo que presenta el libro en cuestión. Bueno, y fuera de eso, pues yo creo que no tendría mucho más que decirles. Repaso un poquito a ver si había alguna observación que pueda tener alguna importancia en unas anotaciones que también les mandaremos. Bueno, pues que quienes no asistan, pues dejarán de recibir quienes no asistan así de manera notoria, en la medida en que podamos dominar el número de personas que asisten, porque claro, pasar listas o ver las listas de 300 personas, pues ya se vuelve muy difícil. Pero en la medida en que nosotros podamos dominar eso, pues cuando las que manifiesten una notoria ausencia. Bueno, yo agradecería a los que están aquí que los que abandonen, nosotros comprenderemos perfectamente que abandonen. Es decir, y que no que cuando vean que no pueden o que no les interesa, pues nos lo digan. Y eso pues, nos facilitará el llevar, el ir eliminando y el dejar de mandar los correos, etcétera, a las personas que vean que no les interesa o que lo dejan para otro año o que ya verán la manera de hacerlo, etcétera. Bueno, pero en todo caso, pues si no lo hacen y nosotros vemos que hay personas pues que no aparecen por aquí, etcétera, pues les dejaremos de enviar las clases, los capítulos correspondientes. Y bueno, fuera de eso, pues quizá, como había dicho ya Deogracias, Daniel Deogracias, pues quizá haya la posibilidad de que se dé un título, un diploma sin validez académica, vamos, porque evidentemente pues esto es una cosa hecha por una entidad privada como un curso propio que no tiene una validez oficial de ninguna clase. Pues bueno, fuera de estas observaciones, si Daniel ha encontrado que hay alguna pregunta, etcétera, en los clases siguientes no habrá en principio preguntas directas, a no ser que ya esté muy desarrollado el curso, pero aquí, pues hoy por primera vez, quizá haya alguna pregunta. Hay algunas preguntas, don José Miguel, relativas a la dinámica del curso. En principio, de momento, precisamente por el volumen de candidatos y de postulantes al curso, simplemente repetiremos lo que hemos dicho antes. Es decir, para inscribirse tienen ustedes que hacerlo por medio del formulario, que es el que se ha mandado en el chat. Ahí pueden acceder. Si no, también está en los correos que se mandaron previamente y, si no, lo pueden ustedes encontrar en la página del diario La Esperanza, el periódico La Esperanza, abajo del todo, en la esquina izquierda. Ahí ustedes accederán a un formulario para inscribirse al boletín, pero que tiene 3 casillas. Si ustedes solo quieren, digamos, entrar en el curso sobre todo, pues le dan ahí y ya quedarían inscritos para los materiales que se van a mandar. Hay, digamos, casos de toda clase, pues hay, por ejemplo, personas que están usando solo un dispositivo, pero lo están viendo varias personas a la vez, pues esos casos se irán viendo poco a poco. De momento lo que hay que hacer es inscribirse.
Y yo en principio, al margen de esto, creo que no tendría nada que decir. Efectivamente, en los próximos días se les enviará el primer capítulo con los manuales y las indicaciones. Si a lo mejor hemos visto que haya que hacer alguna indicación, pues se lo haremos constar y también se dirá en el curso, pero en principio la dinámica propia del mismo pues es la que se ha expuesto y sobre todo tienen que hacer eso ustedes para recibir los materiales. Inscribirse en el formulario que hemos dejado el enlace en el chat y si no, pues esa sería la manera de acceder. Muy bien. Y si no tiene otra cosa que decir, pues como usted quiera, podemos ir despidiéndonos. Pues no hay más preguntas, muy bien. Pues nada, perfectamente. Yo creo que no veo cosas que pueda añadir si no hay alguna sugerencia que usted me pueda dar, don Daniel. Lo que insistiría es eso. Por ejemplo, hay algunas preguntas que nos indican que no les ha llegado el enlace, pues eso es seguramente porque todavía no estaban inscritos. No pasa nada. A aquellos que se inscriban por medio del formulario recibirán ya el primer envío con los materiales y las indicaciones para el curso a las cuales se refería don José Miguel. Y aparte de eso, lo único que les indicaría, creo yo, es las indicaciones para hacer las cuestiones relativas a cada una de las lecciones. Bien, para poder distinguirlas bien de otras cuestiones que a lo mejor no nos puedan preguntar o de otros mails o correos que nos hagan llegar, lo que les pediríamos es lo siguiente. Cuando ustedes vayan a formular la pregunta sobre alguna lección del profesor, lo que tienen que hacer es poner en el asunto CEFC / pregunta y sus apellidos. Es decir, para que distingamos simplemente con el asunto qué es lo que, pues digamos que es una pregunta. En ese sentido, para poder recopilarlas bien y pasárselas pronto al profesor para que pues prepare, digamos, la respuesta a las dudas o las objeciones que haya. Y en principio, pues eso es lo que yo creo que tendrían que hacer. Y naturalmente el correo, que es el correo es el que está en los carteles, es el que usamos también para las conversaciones y es conversaciones@periodicolaesperanza.com. Ahí pues lo mandan, se lo puedo dejar también ahora escrito en el chat porque preguntan que lo vuelva a poner. Perdonen, que lo estoy mandando. Lo tienen que tener seguramente ahora a la vista. Ese es el enlace al formulario y el correo es, espera un momento que se lo escriba, conversaciones@periodicolaesperanza.com. Quizá podrías añadir la indicación sobre las preguntas, que vendrían bien recibirlas para distinguirlas de otras cosas. Eso entendido, ¿no? Sí, efectivamente, pues es el curso, son las siglas del curso elemental de filosofía clásica, y entonces pues simplemente es indicar que es una pregunta, indicar que podamos distinguir que es una cuestión que se hace relativa a las lecciones, y lo que tienen que poner, que también ayuda, pues es el nombre y apellidos. Por si en algún caso pues hay que hacer, a lo mejor no se hace la contestación en público, pero se puede mandar a lo mejor la respuesta en privado. Esto seguramente no es lo normal, pero es lo que conviene para este tipo de casos que se puedan dar. Y en principio eso es todo. Así que ya saben, tienen que ir al formulario que les hemos dejado en pantalla, inscribirse ahí. Y para cualquier tipo de duda que tengan en general, ese es el correo. Y también para escribir las dudas relativas a las lecciones, que lo que tendrán que poner pues es eso otro que se les ha escrito, que parece un galimatías, en el asunto, para que nosotros distingamos en un golpe de vista pues el motivo del email y podamos recopilar bien las preguntas. Y yo creo que esto es lo único, y yo tengo una misión que me ha impuesto el padre Gallardo, es simplemente dar la oración de despedida, así que si les parece, pues la digo en un momento y nos despedimos. Bien, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches nuestras súplicas ni te olvides de nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, que el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. Y pues, si les parece, nos despedimos ya. Muy feliz sábado lo que quede de día, Santo Sábado y Santo Domingo mañana. Así que muchas gracias, don José Miguel. Muchas gracias a todos los asistentes por estar y nos vemos en la próxima sesión, si les parece. Muy bien. Muchísimas gracias.